Hola oyentes de Family First. ¿Sabían que cada empresa familiar tiene un potencial único que puede ser desbloqueado a través de la conexión entre generaciones? Les presentamos Family First, una marca que está aquí para transformar su empresa y que trascienda generaciones. De talleres a estrategias, nuestra misión es construir vínculos sólidos entre herederos y líderes actuales. Descubran más en www.thefamilyfirst.co. Family First, haciendo la diferencia desde la raíz. Bueno, hola a nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio de ON para Familias Empresarias. Y nos complace decirles que el día de hoy tenemos unos invitados que ya nos van a contar un poquito más de lo que hacen, de cuánto tiempo llevan en el mercado. Ellos se llaman C4, la empresa se llama C4. Y estamos además aquí, como siempre, Ana y yo recibiendo distintas generaciones que nos encanta. Además, nos encanta ver cómo padres e hijos trabajan juntos, de la mano, en conjunto, con todo lo que eso bueno y malo pueda significar, porque seguramente también trae muchísimos retos. Y nos encanta entonces tenerlos acá. Bienvenidos Carlos y Manuel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y si quieren ya vamos arrancando de una vez con la historia. Nos gustaría que nos contaran un poco sobre, bueno, primero qué hace C4 para que nuestros oyentes lleven una mejor idea de lo que ustedes hacen, cuánto tiempo llevan en el mercado y que nos cuenten cómo nace toda esta iniciativa de C4, un poco la historia también del fundador, también por ahí nos van contando también visitos de cómo llegan a estar donde están hoy en día. Entonces, no sé quién quiere arrancar contándonos la historia, si Carlos o Manuel. Y bienvenidos. El fundador. El fundador, elegido. Carlos, dale. Entonces yo hago una primera parte y Manuel hace la otra mitad. Bueno. Dale, de una. Perfecto, hermoso. Bueno, la empresa nace por la época de Belisario, cuando cerró importaciones, y la empresa de mi padre siempre existió desde que yo nací más o menos, y esa empresa se dedicaba un poco a negociaciones, básicamente importaciones y comercialización de equipamientos de laboratorio y algunas producción de algunas cositas. Entonces, con ese cierre coincidió con que yo estaba ya como saliendo de la universidad y pues había una gran facilidad para que se fabricaran cosas que reemplazaran importaciones. Esa era como el objetivo, digamos, teórico de esa ley digamos, de cerrarse al producto del exterior. O sea, para poder importar un producto del exterior tocaba demostrar que no se producía en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que eso motivó, pero a la vez se juntó con las ganas de hacer cosas y con el hecho que a mí personalmente me gustaba fabricar. Y empezamos, mi padre y yo. Nació la empresa distinta a la que tenía mi padre simplemente por una razón práctica, que era que la razón social de mi padre no permitía fabricación. Entonces, como esas cosas que uno venga, vamos a sacar este otro papel para poder seguir produciendo, porque no podemos seguir produciendo. Entonces, básicamente nació ahí, equipo de laboratorio. Mi padre, ingeniero químico, tenía muchas inquietudes, siempre fue curioso. Y bueno, empezamos como a hacer sinergia, básicamente. Y en esos procesos de sinergia a veces hay un poco creer en el otro y el otro irle descubriendo las habilidades al otro, porque pues uno en la casa no se las conoce todas, sino hasta que empieza a verlas en ejecución. Y
y bueno, fuimos avanzando y nos fuimos metiendo. Pues yo había estudiado biología, me llamaba mucho el tema de la contaminación. En ese tiempo, pues eso era medio, medio, medio subversivo hablar de ese tema, pero era una idea de siempre buscar soluciones a problemas, ¿sí? Entonces, digamos que nos fuimos metiendo y las cosas fueron llevando hacia el control de la contaminación del aire principalmente. Y creo que pues ahí encontramos un nicho y ese nicho lo fuimos cultivando, yo diría que creando el mercado, porque no existía el mercado en sí, eran los equipos que puntualmente se traían, pues el tema ambiental nunca ha sido algo muy comercial. Y entonces fuimos encontrando un nicho ahí en la seguridad, en la protección, bueno, en varios campos de la teoría. Y por lo tanto, pues eh, Manuel cuando llegó a la vida coincidió con que estábamos comprando un terreno para montar la fábrica ya en forma. eh, y justo la semana en que él nació, se compró el terreno y se empezó a construir la fábrica. Antes estábamos en talleres improvisados. Y bueno, de ahí para acá ha sido un trabajar de la mano de los clientes mucho y profundizando en unos campos de conocimiento que afortunadamente pues Manuel ha venido como a coger también y a continuarlos, que en últimas son temas relativos a la contaminación, a la protección, al aire limpio, a una serie de cosas relacionadas con el aire principalmente. Y bueno, de ahí se derivan los productos y, y ahí seguimos. Más o menos hasta ahí llego yo, más o menos hasta el 2012 que falleció mi padre. Coincidió con que Manuel también terminaba su carrera y esto fue ahorita que usted hablan de uniones, que cómo se fraguan o cómo se unen, pues se unieron como de milagro, porque Manuel mismo durante su época de estudiante no tenía, no tenía no, pues no se veía si iba a trabajar en la empresa o no, hasta que un día, en ese mismo año tomó la decisión y desde entonces se vino para Cali y bueno, estamos trabajando juntos. Bueno, súper. Ahí nos contaste unos pedacitos que yo quisiera como aclarar también para los oyentes. Ustedes también fabrican, no solamente son importadores de equipos para el laboratorio, entiendo yo por lo que indicas, Carlos. Principalmente hemos sido fábrica, lo que pasa es que nunca dejamos de importar, porque en efecto algunas cosas uno no hace y segundo, algunas componentes de lo que uno fabrica necesitan equipamiento importado. Entonces, en última, esa vena de comercializador no se ha perdido nunca y algunos equipos hemos dicho, eso no vamos a fabricarlo, eso vamos a importarlo. Y así seguimos en esa dinámica ahorita mismo que las cosas están difíciles. mm, Por ahí están las cosas. Ok, bueno, y súper bonito además ver que pues este ejercicio también como de familia empresaria, esa partecita de la historia si no la tenía clara, que venía también de tu papá, o sea que de ahí viene incluso ese espíritu emprendedor que no es Sí, fácil, además, que es todo un reto tener ese espíritu emprendedor de montarse pues en este camino, el emprendimiento es complejo, ser empresario es complejo, en Colombia también pues hay ciertas regulaciones y demás, y a veces cosas que nos complican un poco más la vida y no nos hacen la cosa como tan fácil, pero súper bonito poder ver que viene además de tu papá, o sea, digamos, es una herencia que viene desde ahí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Luis Flores Mera. Luis. Bueno, súper porque gracias a Luis también estamos teniendo esta conversación, qué chévere.
Bueno, y Manuel, ¿cómo entra en toda esta historia? ¿Qué otro pedacito, qué más pedacitos de la historia nos cuentas? ¿Cómo terminas conectándote tú también con el negocio? ¿En qué momento? ¿Por qué tomas esa decisión? Además, yo he visto mucho que yo les cuento a nuestros oyentes algunos saben, yo he visto clases en la Javeriana, a empresas de familia, de hecho, pues es una cátedra que se llama Empresas de Familia, y muchos de mis estudiantes que están como en sexto, séptimo semestre, pues hay muchos de ellos que en esta época, en estas edades, todavía no están muy seguros de si lo que quieren es ser parte de los negocios de la familia. Y que me he dado cuenta que llegan como a ese, ok, sí, más adelantico, o sea, no es como tan inmediato, no es la mayoría, hay algunos sí que están en la universidad, incluso empiezan a trabajar bastante en la universidad, pero hay otros que no. ¿En qué momento entonces, Manuel, entras tú en toda esta historia? Pues, como lo dijo mi padre, yo, digamos que me estaba graduando, yo estaba por esa época, nosotros hicimos un viaje familiar todos, y recuerdo que yo de ahí volví a Bogotá, yo estudié en Bogotá la carrera, y ya estaba recogiendo todo, pero no sabía qué iba a hacer. Creo que por esa época definimos en que estudié marketing, y porque siempre pensé que esa era, digamos, desde mis conocimientos, desde mi poco interacción con la empresa, tenía una vaga idea de que el mercadeo era una de las grandes debilidades de la compañía. Entonces, digamos que esa fue la intención de estudiar y era lo que me iba a dedicar, ¿no? Sinceramente, lo que creo que yo estaba buscando era como seguir en Bogotá y trabajar por los laditos. Creo que era el tema. Y sí, eso coincidió con la muerte de mi abuelo. Mi abuelo yo creo que fue un pilar en la vida de todos, de toda la familia. Eh, eh, de admirar, no creo admirar, pues. Y siento que, no sé, hubo un feeling muy fuerte, es una historia muy rara, porque un día estaba acostado en mi cama y no podía dormir, eran como las 2 de la mañana, recuerdo yo, algo así. Sentí algo en el pecho muy fuerte y llamé a mi padre y le dije, compra mi tiquete, voy para allá y voy a trabajar en la empresa, voy para acá. O sea, fue así un día. O sea, así trasnochado, pues, sin poder dormir. Y lo peor de todo es que yo ya tenía una vida ya, ¿no? Tenía 6, 7 años viviendo en Bogotá, estaba muy contento, tengo una novia, tiene ya establecido perros y de todo. Bueno, yo siento que me jaló el destino y me dijo, dale para allá. Sí, sentí esa necesidad de ir a apoyar y esa chispa pues de entrar a la compañía, que nunca la sentí desde muy chiquito. Mis padres tenían la fortuna de tener una creencia que era que desde chiquitos teníamos que nosotros ganarnos el dinero. Entonces, cuando salíamos a vacaciones, desde muy chiquitos, nos ponían a hacer cualquier labor en la empresa para nosotros tener plata para, no le decíamos, ¿no? Sí, el verano, no sé, las vacaciones del colegio. Entonces siempre había ahí como lapicitas, uno pedía cosas, pero era muy lejano, ¿no? Y bueno, entonces efectivamente me fui para Cali, nos reunimos con mi padre, y él había diseñado un plan, eh, según una conversación que recuerdo, que para mí el marketing siempre fue una cosa mucho más universal de la que está enfocada realmente. Yo pensaba que, bueno, sigo pensando que el mercadeo es un tema de conexión de todas las partes de una compañía y enfocarlas en una comunicación que se refleje en el que más en las ventas. O sea, yo lo veía más incluyente. Entonces él estuvo de acuerdo y dijo que empezáramos por la compañía de servicios, se dedica a los mantenimientos, a los repuestos, a todo eso. Y fuera rotando por áreas para conocer todo de la compañía. Y así fue, empecé en servicios y si no estoy mal, a los 2 meses, 3 meses, hice un estudio como de retención de clientes y de cómo estaba sintiéndose el cliente y pues encontré muchas cosas que estaban muy mal.
mucho maltrato al cliente, mucho descuido, falta de importancia. Empecé a tener muchos conflictos. A los 5 meses, prácticamente la gente empezó a renunciar y a irse. Nos quedamos como 3, 4 personas en una compañía que ya era importante y que sí, que era importante en el mercado. Sintieron que les cayó el control. Sí, siempre fue la compañía hija que nadie miraba, que nadie auditaba, era como que corría solita, ¿no? Pues así mismo se descuidó y realmente por servicios era que teníamos la relación directa con el cliente, la cíclica. ¿Sí? Entonces, sí, se fue la mitad de la gente de ventas, administración, todas las partes. Y a mi padre se le ocurrió la brillante idea de decir que yo manejara esa compañía. Yo creo que si hoy hubiera podido tener la posibilidad, creo que lo hubiera aplazado. Porque cometen bastantes errores. Manejar una empresa es muy difícil. Más sin experiencia, sin tener ni idea. No sabía ni qué era una factura, ni la lógica de una factura, ni nada. Entonces entrar allá, administrar una empresa, manejar personal, mejorar, y eso fue muy, muy difícil. Pues fue muy interesante porque cuando te metes de cabeza, sí hay mucho riesgo, pero también absorbes todo muy rápido. Te metes de lleno, ¿no? Entonces, así fue. Levantamos, digamos, la compañía, estuvo mucho tiempo, ese trabajo, y después la empresa fabricante estaba así como con vaivén, pues, no muy sólida, no muy estable, y un día nos fuimos a tomar unas cervezas con mi padre y le dije, dame la orden y yo me vuelvo el gerente de ventas. No, hágale pues. Y así empecé. No tenía ni idea de ventas, siempre he sido una persona en lo relacional más bien tranquila, no soy muy expresivo, no soy muy empático, entonces ventas era todo un desafío. eh, pero me apasionaba el mercado, me apasionaba el producto y bueno, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Hicimos como uno de los años históricos de ventas. La gente volvió a recibirnos, volvió como a saber de nosotros, pues estábamos muy contentos y ahí apareció mi padre con otra brillante idea en el 2000, finalizando el 2015 creo que fue, finalizando el 2015. Eh, digamos, hicimos una pequeña junta directiva y me pidieron que presentara un plan de gerencia para gerenciar el grupo. Y bueno, presenté el plan, presenté lo que pensaba que debíamos hacer y así vamos hasta ahora, lo que venía haciendo ya desde el 2012. Y es un plan. Pues Manuel, cuando te escucho de aquí nos hemos sonreído, quienes van a no solamente escuchar el podcast, sino lo van a poder ver por YouTube, van a ver que aquí nos sonreíamos deleitándonos por lo que ibas tú contando, aunque igual también en la forma como lo relatas, quien lo escucha también lo percibe. Y es pues todo este relato que tiene tantos matices y yo me quiero devolver una gotica, porque después de que relatas y llegas al punto al que llegas, yo me devuelvo a ese momento tan significativo que mencionaste y es cuando tú, 2, 3 de la mañana, un día, sientes esta sensación en tu cuerpo como un llamado, hablas con tu papá, hablas con tu familia y tomas la decisión que tomas. Y lo traigo a la conversación porque primero tú lo mencionas y es muy significativo para ti y por eso lo incluyes en el relato. Y también lo menciono porque nosotros trabajamos con foco en propósito
Y yo en particular, cuando te escuché, puedo decir yo ahí sí, como alguien que acompaña procesos tanto empresariales como no solamente familiares, sino también individuales con foco en propósito. Cuando hablamos de eso, que puede sonar un poco como extraño, ¿qué significa hablar de propósito y sentido de vida? Pues muchas veces las descripciones de los llamados son descripciones como la que tú hiciste. Algo así de fuerte, que llega con tanta contundencia y en muchas ocasiones hasta en momentos del día inusuales, sin embargo tan claro, que te lleva a tomar decisiones tan reveladoras y tan contundentes como la que tú tomaste en su momento. Y me devuelvo a eso porque precisamente me encanta entonces preguntarte, ¿qué piensas a hoy de ese llamado que empezó a tener tantas posibilidades en la ruta que nos fuiste relatando de lo que fue sucediendo? ¿Qué sientes exactamente? Si yo te lo até a algo tan trascendente, pero igual tan contundente como es decir que todos tenemos un propósito y sentido de vida, ¿qué pasa contigo? Primero creo que sí es raro, eso no hay que jugar, fue muy raro, pero también yo cuando he pensado en eso, pienso que también hay algo también un poco raro, es que sí hay a veces unas cosas que se trazan, unos propósitos que van creando esa autopista pues, a la que uno va a recorrer, ¿ya? Porque desde muy chiquito mm, me acordé, pues cuando pensaba en eso, me acordaba que desde muy chiquito mi abuelo, que hemos hablado, me decía, vos vas a manejar la empresa, la familia, y vos tenés que no sé qué. Sí, ves, desde muy chiquito estaba ese tema ahí. Yo pienso que sí, la convivencia está relacionada un poquito desde muy chiquito, con ese llamado, yo pienso que era algo que iba a pasar, ¿no? Y además qué importante que también aparece un papá que ha ido apareciendo en la conversación, tanto porque tú lo has traído contando cómo él iba apareciendo, proponiéndole al hijo, oye, ¿y por qué no te haces cargo de? ¿Y por qué ahora entonces no te metes por? Y ese papá también, de alguna manera, como que siento que eso es fascinante traerlo también a la conversación porque finalmente qué distinto resulta ser y por eso nosotros trabajamos tanto acompañando empresas familiares en lo que tiene que ver con precisamente generar ese ensamble generacional, contar con un papá que te va invitando, sin embargo también te va dejando que tú tomes tus decisiones y es un hilar juntos, aunque obviamente también ese papá estuvo ahí poniendo Sus esa truquitos. posibilidad. Sí, sí, sí. Pero también siento que fue un recibirlo permitiéndote a ti ir tomando tus propias decisiones. ¿Así lo sientes? Así fue, incluso yo tengo dos hermanas y ninguna de las dos está relacionada con la compañía. Eh, Ujú. no, no lo piensan hacer hasta ahora, no se sabe nunca en el futuro. Y digamos que de alguna forma, yo sé que a mi padre le hubiera encantado, pero igual también lo ha respetado, ¿no? Él ha sido una persona, yo creo que muy tranquila con eso, con los procesos de cada uno. Nunca lo he sentido, nunca lo sentí como un padre autoritario, pues que tenés que entrar a la empresa y eso. Yo creo que no hubiera funcionado tampoco. Así. Tiene que entrar con su Aquí, propia decisión. Ahí sí, Carlos está entrando a la conversación. sí. Hay dos cositas que quería decir. Por un lado, sí es difícil y yo veo otras empresas en las que el papá es muy autoritario y entonces eso hace que el hijo nunca se sienta cabeza, nunca es cabeza, porque es que hay que ser cabeza para poder saber cómo se hace. Definitivamente eso, siendo el subgerente, nunca se va a hacer, nunca se va a asumir los riesgos. Pero más allá del tema es que yo le llamaría un sin permiso, cuando solo a un hijo uno lo deja entrar sin permiso.
¿sí? O sea, cuando uno ve que se va tomando la cosa, pues hágale, ¿me entiendes? Es un poco saber dejar el relevo, pero siendo personalidades fuertes. Mi padre también era fuerte y yo cuando me le fui metiendo a la oficina, yo no le pregunté, ¿puedo o no puedo? Sino que me fui metiendo, ¿sí? Entonces es un poco irse tomando como de uno las cosas, aunque sean del padre, Ujú. ¿sí? Entonces, pero ese autoritarismo hay que empezar uno a convertirlo en tratar de apoyar con la experiencia, aunque por lo general la cosa más difícil de esto es que en todos los jóvenes no quieren eh, escuchar mucho, quieren cometer sus propios errores y ahí es donde uno se queda temblando porque se van a atravesar por un puente que está débil y uno le toca decir, pero si él no me quiere escuchar, esperemos que llegue al otro lado y que tenga que saltar ese obstáculo. Y ahí es la parte difícil, el no quitar el control de nuevo. Pero Y me mira que encanta la sabiduría, perdón, Pau, simplemente digo que es la sabiduría de saber hasta dónde, porque claro, porque aquí no solamente estamos hablando, y miren que nosotros siempre traemos a las conversaciones la distinción de que es importantísimo en las familias empresarias tener en cuenta que aquí hay tres protagonistas de esta historia. Uno es la familia, la empresa y la propiedad. Lo traigo a la conversación porque cuando te escucho, Carlos, con lo que mencionaste, pues resulta que, claro, por un lado está tú como papá acompañando a Manuel en su proceso y tú dijiste un relevo sin permiso y vas entonces acompañando eso que Manuel fue trayendo a las conversaciones y manifestando como su interés y abriendo como posibilidad. Sin embargo, también sintiendo, wow, en este caso creo que se va a estrellar, pero bueno, dejémoslo vivir su proceso. Y por otro lado, también en el justo balance en donde esa posibilidad de estrellarse, pues también es una posibilidad que ahí el momento difícil es, una cosa es la relación con mi hijo y otra cosa es si el estrellarse podría poner en juego a la empresa, a la propiedad y demás. Entonces, es una danza con mucha, mucha sabiduría y te dejo, Pau, entrar a la conversación. sí, no, justo iba a hablar de esa sabiduría que menciona Carlos, que además, entre otras, me parece en serio desde la sabiduría. Hay papás que a veces optan por la posición de no, 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 usted no sabe nada, usted no sabe cómo hacer las cosas, chao que usted está muy chiquito o usted no tiene la suficiente experiencia y de pronto se va a equivocar y seguro se va a equivocar porque pues todos nos equivocamos y seguramente los papás también en su momento se equivocaron mucho. Pero me gusta esta posición, Carlos, tuya, que además es una enseñanza muy bonita de vida para, para las nuevas generaciones e incluso también para muchos papás que a veces como que enseñan o educan desde unas posiciones que uno diría, bueno, de pronto valdría la pena como evaluar eh, otras miradas diferentes, porque así es la vida, ¿no? Un poco las generaciones más jóvenes, los que tienen 20 más o menos en este momento, vienen también con una tolerancia a la frustración muy baja, muy baja. Entonces, pasa cualquier cosa y, mejor dicho, todo es una tragedia y todo es ya medicamentos y todo es complicadísimo y o también hay altas tasas de suicidio porque me dejó mi novia, porque no me fue bien en la universidad. Y eso que tú acabas de decir, Carlos, seguramente le dio a Manuel también pues mucha capacidad de decir, madre, pues hágale. Y pues mi papá no va a estar toda la vida ahí conmigo cogiéndome de la mano para que yo pase el puente, de pronto me va a caer, pero seguro mi papá sí va a estar ahí para acompañarme cuando yo me caiga y me va a acompañar en esos procesos, que ese tipo de acompañamiento me parece un acompañamiento muy bonito y es muy sabio lo que tú acabas de decir y que se nota además en el relato, si bien puede que uno a veces uno se da cuenta de cosas en este tipo de conversaciones que uno dice, oh, wow, oiga, sí, no lo había pensado, pero el relato de Manuel es un relato que refleja el cómo tú le has permitido, le has dado la libertad, obviamente, seguramente en algunos momentos tú has dicho como, venga, no,
pero juntos mejor, porque pues hasta allá sí, como que tampoco. Y en algunos otros momentos has dicho, hágale, y eso es además lo que le da seguramente a Manuel también esa capacidad de decir, como, venga, yo me quiero meter acá, y tú le dices, bienvenido, bienvenido y hágale, y seguramente se va a equivocar, pero qué bonito como esa enseñanza, me parece algo que de verdad que quiero dejarle aquí a las personas que nos están escuchando, porque es una forma muy linda de enseñar a través también de dejar que las personas sigan su camino, sin obligarlos de ninguna manera, sin cohibirlos tampoco, pero que seguramente en el proceso, insisto, tampoco es como haga y láncese, pues usted con toda y a ver usted qué hace, sino que en algún momento yo también voy a estar ahí para usted y para apoyar. Y seguramente eso no ha sido solamente en cuestiones de la empresa, sino en cuestiones de vida en general y en decisiones que tanto Manuel como tus otras dos hijas habrán tomado y seguirán tomando hasta que pues tú nos acompañes en este mundo. Carlos, creo que querías decir algo ahorita, ¿abriste el micrófono? ¿O no? Y sí, un poquito de que de todas maneras en la empresa, pues no sé si todas las empresas, pero caminar por el filo de la navaja es normal. Entonces, la equivocación siempre está al, a servida. Entonces, en últimas, mm, y otra cosita que sí creo que es importante es que uno no puede renovar la empresa cuando ya está uno decaído, enfermo o a punto de irse y a última hora haga los papeles para que el otro quede, porque pues creo que ese traumatismo es el que genera que no haya un cambio generacional. Definitivamente, pues yo tuve mis energías en cierta época y mis ideas que encajaban en esa personas y en esos clientes de esa época, pero necesariamente estamos ya en otra época. Entonces uno como que a veces cree que las sabe para siempre y uno las supo en su momento y después queda la experiencia, pero de todas maneras los tiempos cambian. Entonces también dar pie a ese cambio generacional, creo que lo que yo diría es el tema de que muchas empresas yo veo que solo hacen el cambio cuando se muere, literalmente muerto o ya está grave y pues no van a ningún lado porque no hubo tiempo para que el otro fuera cabeza bastante tiempo. Qué sabia Así forma es. tuya de poder aquí poner en la conversación, en la práctica, porque es que la teoría suena muy bien, hay muchas cosas que se mencionan en la teoría. Tú estás mostrando la diferencia de yo entregar, yo generación que fue creadora de y le entrego a mis hijos, una cosa es entregar el patrimonio y otra cosa es que yo haga un relevo del liderazgo de la organización. Son dos cosas completamente distintas y es usual que se manejen como si fuera exactamente lo mismo. Y desafortunadamente se piensa es en lo primero y no en lo segundo. Y resulta que lo segundo no pasa si no se hace tal como tú lo estás indicando. Y otro elemento, y ya te dejo, Pau, continuar, pero a mí me encantó cuando tú dijiste, Carlos, que siempre está servido el riesgo y la posibilidad de equivocarse. Y en todo ese reencuadre entonces acerca de que equivocarse no es inadecuado, porque además es natural. El punto es cómo me hago cargo yo de eso que sucede y cómo realmente ese equivocarme se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Y gracias a esa forma de operar, en este caso ustedes como familia, sin embargo me voy entonces a la empresa ahora, es como se crean culturas empresariales que realmente son sólidas y de raíces profundas, porque alcanzo a imaginar lo que los colaboradores de la compañía, y no solamente los colaboradores, sino también alcanzo a imaginar el ecosistema que los rodea como grupo, cómo puede percibir muchas cosas de ustedes porque han creado una verdadera cultura, porque eso que se llama cultura empresarial, que también es otro nombre de las cosas que puede sonar rimbombante. ¿Y eso qué es? Pues resulta que ustedes en la práctica están demostrando qué es crear una cultura. Es realmente forjarlo en coherencia, en consistencia, tal como lo están señalando. Entonces, me encanta cómo en las historias auténticas de la vida real
aparece todo esto que en los textos, en los modelos rimbombantes, nos dicen que es, y puede ser que sí sea, pero qué importante verlo en la práctica. Así que... No, y de hecho han mencionado varias cosas ambos, tanto Manuel como Carlos, que uno recomienda. Que uno le dice, venga, señor empresario, paso A, paso B, paso C. Y ustedes intuitivamente lo vienen haciendo. Intuitivamente vienen haciendo ciertas cosas que seguramente también habrán otros retos adicionales, pero vienen haciendo muchas cosas que nosotros desde la experiencia y desde lo que hemos visto que son como las mejores prácticas, se debe hacer para la empresa familiar. Y me gustaría entonces con esto también hacerles una pregunta, y es, ¿cómo les va a ustedes como en todos los ejercicios de toma de decisión? O sea, al final, ¿cómo han logrado ustedes separar un poco lo familiar de lo empresarial y poder tomar decisiones que realmente funcionen para cada lado, tanto para la familia como para la empresa, pero con su justa división y entendiendo que quizás, pues, sí, Manuel, eres mi hijo, pero también tienes que cumplir con unos resultados? ¿Cómo les ha ido con eso, Manuel? Creo que abriste el micrófono. Yo creo que en resumen, realmente ese challenge puede ser que aparece cuando asumo la gerencia, que antes era otra cosa, ¿no? Yo era, obviamente no era un empleado más, pero estaba en otra cosa, pues, ¿no? Ya ni siquiera eh, debates, preguntas, estaba aprendiendo, ¿no? El challenge ya empieza cuando ya tienes que tomar decisiones y que tienes que analizar qué te gusta y todo esto. Y yo pienso que es muy difícil. Yo pienso que eso es realmente esa interacción entre de quién toma las decisiones, cómo las toma, cómo se relacionan con eso. Creo que eso es lo que realmente uno de los grandes eh, puntos por los que o no entra la gente o fallan las compañías. A nosotros, yo pienso que desde esa época en que se empezó a aparecer ese desafío, pienso que en resumen nos ha ido muy bien, la verdad. Ha habido una especie de fronteras casi obvias que hemos respetado, en la cual eh, mi padre es como toda la parte técnica, todas las decisiones técnicas y esto, él lleva la batuta, ¿sí? Cada vez me involucro un poquito más, cada vez que voy conociendo un poquito más lo técnico también, y propongo, y cuestiono, pero digamos que esa es la experiencia que más domina y que hemos, digamos, decidido que siga asumiendo, ¿no? Y en lo administrativo y ventas, digamos que eso es lo que yo me he dedicado este tiempo. Entonces, creo que esa barrera ha ayudado también, ¿sí? No estamos los dos ni compitiendo por la administración, padre feliz, eh, ni con necesidad de definir quién manda a quién. No hemos encontrado esa necesidad de ese tema. No sabemos que la intención es que perdure, y para que perdure hay que darle eh, una nueva visión, y esa visión, digamos que la tengo que proyectar yo. Eh, Creo que ha funcionado muy bien. Ha sido muy difícil. Hemos peleado bastante, bastante, pero también es parte de eso, ¿no? Tratar de ver cómo entenderse, cómo solucionar, cómo tomar las decisiones, hasta dónde llegar, hasta dónde consultar. Yo tampoco, digamos que seas de alguna forma, eh, sé hasta dónde ir, hasta dónde tomar decisiones y todo esto, y hasta dónde comentar y decir, creo que voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, voy a cambiar esto. Y él me dice sus comentarios, pues, sus observaciones.
Y hay una cosa importante a mencionar y es que las épocas difíciles uno no las quiere, pero, pero definitivamente con Manuel hemos hablado que nada más formador que esas épocas difíciles, porque a Manuel le tocó empezar a administrar en la bonanza y después tener que administrar en una sequía. Y definitivamente, aunque uno quisiera que no, hacerte un ladito, vení, yo manejo esta dificultad, resulta que en las dificultades es donde el aprendizaje es mucho más fuerte. Uno se da cuenta de lo que venía haciendo mal. Y bueno, creo que con Manuel hemos hablado del posgrado el posgrado de la pandemia fue uno y otros posgrados que ha tocado hacer. Completamente de acuerdo, Carlos y Manuel. Precisamente traer a la conversación los conflictos, gracias por traerlo, porque la verdad es que si en una relación de cualquier índole, por cierto, no solamente en el contexto empresarial, sino familiar y cualquier tipo de relación, si no hay conflicto, preocupémonos, porque es que eso es irreal. Entonces, primero me devuelvo al tema de los conflictos porque de verdad, o sea, somos individuos completamente distintos, cada uno de nosotros con nuestros anhelos, nuestras motivaciones, con una forma natural distinta de ver las cosas, que simplemente nos unimos con un propósito común. Sin embargo, cada uno sigue igual teniendo una mirada distinta, que por cierto, qué bien, porque es enriquecedora. Sin embargo, eso reta todo el tiempo. Así que qué importante validar los conflictos. Lo que sucede es que escucho aquí a un padre y un hijo con una fuerza de carácter importante y al mismo tiempo con la capacidad de entender que sí, el conflicto, sin embargo, con respeto, porque ese es el punto. es tener conflictos y te respeto. Y puedo decirte también que te amo, porque estamos hablando de una relación de padres e hijos. Y bueno, nada, aquí ya nos han relatado muchas cosas de lo que han vivido, incluso lo último que acabas de contar, Carlos, que qué importante, el que Manuel inició en esa época de bonanza para luego entonces enfrentarse a las épocas difíciles y qué formador resulta eso ser. Cuéntenos entonces, partiendo de esa parte de la historia, bueno, ¿en qué está en este momento la compañía? ¿Cuáles son los retos? Como que nos ubiquen en el presente y la proyección hacia futuro. Y aquí vamos cerrando también nuestra conversación y es también entonces escuchar los planes, incluir a nuestros oyentes también para invitarlos a seguir atentos a la historia, porque esta historia continuará. Entonces, ¿cómo quieren seguir escribiendo la historia? ¿En qué van? ¿Qué está pasando? ¿Quién nos cuenta? Yo creo que seguimos como en el mismo paso de esa transición, no solo generacional, sino también de esa nueva visión. Pienso que las realidades ahora de una compañía son muy diferentes a la de una compañía de hace 30 años, muy diferentes. Entonces, seguimos como en eso, ¿no? Aterrizarse un poquito más, volverse un poco más una compañía eh, adecuada para estos tiempos. Eh, eh, Definitivamente seguir capitalizando lo que hemos logrado, seguir recuperando lo bueno de todos estos casi 38, 39 años. Pero cada vez creo que vamos hacia enfocarnos un poquito más en donde haya más valor agregado nuestro y donde además eso coincide con lo que más nos gusta, porque atrás de todo y de la empresa creo que uno de los éxitos de la compañía es que mi padre amó siempre lo que hizo, le apasiona inventar y todo lo que hace, ¿no? Entonces, eso, digamos que es un poquito la suerte que tenemos, que los planes que tenemos a futuro y nuestros gustos se han alineado. Entonces, no, creo que es eso, seguir trabajando fuerte,
queremos empezar un poquito como esto que hacen ustedes, seguir, como compartir el conocimiento. Siempre fue muy guardado, fue muy oculto, y hace un tiempo decidimos que no fuera más así, sino empezar a generar ese contenido y compartirlo con los usuarios, y seguir fortaleciéndonos en Latinoamérica, que es como un poco que tenemos. No, y qué bueno que además estamos, además ustedes están tocando un tema que yo creo que cada vez va a ser más relevante. Tú dices la pasión por lo ambiental. De hecho, les vamos a compartir ahora que finalicemos. Para los oyentes que nos escuchen, después nos pueden pedir el artículo, un artículo de un estudio que salió, que sacó el Citi sobre empresas familiares, que habla sobre cuáles son también los principales retos que tienen, que enfrentan las empresas en general, y pues por supuesto yéndonos más a la particularidad de la empresa familiar, a nivel de retos ambientales, a nivel también de tecnología, porque se vienen también unos temas en tecnología bien importantes, más con esto de ChatGPT, todo lo que está pasando, pues esto también trae muchísimas cosas que hay que evaluar, pues prontamente, porque como dices tú, una cosa era una empresa, y en eso Carlos fue bastante sabio, dijo, pues para mi época la cosa funcionaba, pero yo sé que para esta época de pronto, pues yo ya no tengo la misma visión y la misma, como, sí, como la misma visión que yo tenía en su momento de cómo una empresa podía funcionar hace muchos años. COVID un poco lo que mostró también fue que todo va muy rápido, y que en esa misma orden de ideas pues tenemos que caminar cada vez más rápido sobre lo que está pasando y nos tenemos que volver más ágiles, y hoy sale una cosa que al cliente le gusta y mañana ya no le gusta, porque un poco la dinámica es muy ágil hoy en día, diferente hace unos años donde pues las cosas como que duraban un poquito más de tiempo incluso en coger tracción. Hoy en día incluso ustedes son también, se ven amenazados por competencia de startups nuevas que salen con unas cosas así como súper rimbombantes, y hasta eso resulta ser una amenaza para uno, pero también puede ser una oportunidad muy interesante para evaluar cosas diferentes. Entonces, chévere que además ustedes están metidos en uno de los retos de mayor preocupación para la humanidad en el mediano y en el largo plazo, que es todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Y yo creo que ahí ustedes seguramente van a tener muchísima cabida, porque no es un invento. La gente cree que es que eso no lo estamos inventando y resulta que no, resulta que hay unos temas importantes que atentan contra la sostenibilidad del planeta Tierra y por ende contra nosotros. Entonces, yo creo que hay un campo de acción súper grande que ustedes van a seguramente tienen bastante trabajo todavía por darle al tema, y que además está alineado, como dices tú, Manuel, con la pasión de Carlos, la pasión de ustedes por lo ambiental. Eso es algo que les apasiona naturalmente. Entonces les voy a compartir un artículo, y también hago acá ya una recomendación de un libro que si seguro les apasiona lo ambiental, seguramente invitados a escuchar un episodio que tenemos sobre Patagonia, que es una empresa norteamericana, que ha montado toda una estructura por muchos años alrededor del tema medioambiental. Impresionante, lindísimo el libro, súper recomendado también. Vamos a tener un episodio de ese libro. Bueno, ya tenemos un episodio de ese libro que luego les compartimos para que lo escuchen. Y bueno, y también el artículo para que lo vean, lo lean, porque ahí Manuel pues trae muchas cosas de lo que tú estás planteando. Así que bueno, cuéntenles a nuestros oyentes en dónde los pueden encontrar, cuál es la página web, redes sociales y demás. Y bueno, nada, una invitación para que investiguen un poquito más sobre ustedes, todos los que nos están escuchando. No sé quién quiere contarnos. Bueno, pues pueden, nuestra página web es grupo c4.co. Creo que ahí es donde nos enfocamos más en resumir todos los contenidos, ¿sí? O en Instagram también pueden entrar, @c4 raya al piso grupo. Ahí digamos que lo usamos como más como compartir las experiencias con clientes, ¿no? No tanto experiencias, sino digamos proyectos, ¿no? Como mostrar los proyectos que hemos hecho, fotos en sitios y eso. Entonces, como si quieren conocer un poquito de qué productos es que vendemos, puede ser interesante para alguien. Creo que esa es una forma rápida de ver qué es lo que hacemos. Genial, genial. Bueno,
No sé si alguno quiere cerrar, ya vamos cerrando este espacio con algo más que quieran decir antes de finalizar, o ya cerramos ahí, como quieran. Carlos o Manuel, ¿quieren cerrar con algo? ¿Algún mensaje que le quieran dejar acá a nuestra comunidad o cerramos? Dale tú. Dale, Bueno, tú. no. No, yo creo que el mensaje definitivamente es ese tema de trabajar o no trabajar, que cuando uno le apasiona lo que hace, pues todo lo que hace es disfrute y no es trabajo. Entonces ahí me dice, ay, ¿por qué estás trabajando todavía? Y yo no estoy trabajando. Entonces, un poco llevarlo a la vida misma y al disfrute, porque si no, no se van a dar las cosas. Entonces, bueno, creo que es un poco el disfrute, y si el disfrute le da a uno ese adicional que es que un hijo se involucre en querer continuar, pues eso ya es la gloria. Entonces, porque igual uno lo hizo porque quería, no porque tenía, y si alguien viene y se monta en el tren, pues delegar también es un disfrute, el placer de los dioses, ¿no? Dar. Nos encanta. Y darle mucha fuerza y mucha suerte a los que nos ven en este podcast, que seguramente van a tener momentos bien difíciles, pero que resistan, que vale la pena. Sí, Bueno. no, en este momento sí es una coyuntura, que ojalá fuera una coyuntura y no una condición. Entonces, porque realmente la coyuntura son varias, ¿no? Las dificultades de infraestructura, las dificultades políticas, pero las ideológicas también, y a veces las culturales de no querer de pronto, por ejemplo, no se están estudiando casi carreras técnicas. La gente no quiere sino otras cosas. Entonces, esperemos que las cosas afortunadamente den vueltas y se recuezan. Bueno, qué bonito también un mensaje para todos nuestros oyentes de esperanza y de alientos de que sí se puede. Tenemos acá una familia empresaria súper pujante, súper berraca y además con estos valores tan profundos también que están aquí para decirle también a toda la comunidad, a todos los colombianos y bueno, a toda la comunidad que nos escucha en otros países también, porque tenemos personas que nos escuchan en otros países que pues vale la pena obviamente seguir y darle que yo creo que todos tenemos un granito de arena para aportarle a este mundo y para seguir construyendo mundos muchísimo más conscientes de las realidades por las que todos estamos pasando. Así que a ustedes, Carlos y Manuel, muchísimas gracias, y a nuestros oyentes recordarles que aquí estamos para construir desde la raíz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.